Bueno, buenas noches Ricardo y a la gente del canal. Quisiera comenzar este breve comentario con una referencia a una realidad que no es la Argentina, que es la realidad que se vive en Europa. Estamos a días de las elecciones del Parlamento Europeo y hay, sin lugar a dudas, una sensación de avance marcado de las expresiones de extrema derecha, de conservadores y de extrema derecha. Y fíjate que en las primeras elecciones europeas que hubo, una vez que se constituía el Parlamento Europeo, en realidad la extrema derecha era una expresión casi exótica. Y en aquella oportunidad ingresaron, recuerdo, solo 4 diputados y eurodiputados italianos que venían de un movimiento, el movimiento social italiano, que era un movimiento, digamos, que había surgido del neofascismo. Sin embargo, bueno, en esta oportunidad las expresiones de derecha están cerca de constituirse probablemente en una fuerza decisiva para el próximo Parlamento Europeo. Ya casi todos los países tienen presencia de partidos de extrema derecha. Fíjate vos, bueno, en los Países Bajos es muy conocida la posición anti-inmigrantes y claramente inclinada a la ultraderecha del Partido por la Libertad en los Países Bajos. Ni qué hablar en Francia, donde la agrupación nacional de Marine Le Pen no solamente va a ser una gran elección seguramente, sino que además están analizando con mucha expectativa las posibilidades de que Marine Le Pen, después de varios intentos, llegue a la presidencia de Francia. En Austria es otro tanto con el Partido de la Libertad. En Hungría, el partido, digamos, de Víctor Orbán también es un partido de ultraderecha. Inclusive en Alemania, la quinta fuerza nacional en Alemania es un partido de ultraderecha que se llama Alternativa por Alemania. Parece una cosa extraña en un país que tiene el pasado que realmente les pesa del nazismo, ¿no? Pero bueno, en Italia está en el gobierno Giorgia Meloni, del Partido de Hermanos de Italia, que además el presidente Milei tiene marcadas simpatías por esa expresión política. Y hablando de Milei, te diría, aquí en Europa en realidad ha tenido bastante impacto las sucesivas visitas, aunque algunas hayan resultado en problemas diplomáticos. El caso más típico es de un partido que también está creciendo, que es Vox en España, donde estuvo Milei en su congreso y fue donde tuvo declaraciones, yo creo, poco afortunadas respecto de la mujer de la máxima autoridad de España. Pero bueno, podríamos seguir así. En Bulgaria el partido Renacimiento o el partido de los finlandeses en Finlandia, incluso la segunda fuerza de Suecia es un partido de origen neofascista que se llama Demócratas de Suecia. En Portugal, que nunca tuvieron mucha presencia, da la impresión que Chega, una expresión nueva, también va a tener una elección relativamente buena. Y por supuesto también en Rumania, que se cree que va a ganar la elección un partido de derecha, que es la Alianza por la Unión de los Rumanos. Bueno, esta es la realidad, digamos, hay mucha expectativa porque, bueno, eso puede cambiar el sentido que ha tenido hasta ahora la Unión Europea, incluso porque hay muchas de estas expresiones que son claramente anti-europeístas, de manera tal que lo más previsible que haga gran elección Le Pen en Francia, que en Italia los hermanos de Italia de Giorgia Meloni también sea así, que en los Países Bajos el partido de Geert Wilders tenga una excelente elección y en Rumania también, de manera tal que es una situación de muchas cuestiones políticas en Europa y en este contexto se insertaron la visita que hizo Milei y que ha despertado cierta curiosidad aquí. Pero seguramente vamos a tener mucha discusión política respecto de cómo se va a alinear en determinado momento la Unión Europea en relación a temas que son claves, entre ellos
un tema clave que es el conflicto de Medio Oriente, también tienen miradas distintas. No es lo mismo lo que piensa Macron en Francia que lo que piensa Sánchez en España, ¿no? Pero vamos al comentario sobre Argentina. Bueno, qué semana definitiva esta, Ricardo, sobre la ley bases. Digo, hasta que no esté definitivamente sancionada la ley, no vale la pena avanzar en demasiadas precisiones. Lo concreto es que entre miércoles o jueves sesionaría nuevamente diputado. La intención del oficialismo es tratar seguramente de votar por capítulos o por bloques de artículos y dejar algunos artículos más sensibles por separado. Pero bueno, allí va a ser una situación en que va a tener que esmerarse el oficialismo para no tener algún tropiezo inesperado. La conducta, por ejemplo, del senador Lustó de presentar un dictamen en minoría también despierta mucha preocupación, y sobre todo porque tiene el kirchnerismo que va a hacer todo lo que pueda y especular y aliarse con lo que sea para tratar de frenar definitivamente esta ley, ¿no? La ley tiene, creo yo, al menos hay 4 puntos que algunos los hemos mencionado ya, que generan preocupaciones en la oposición, aún en la oposición amigable. En el capítulo de privatizaciones hay como una discusión con el tema de aerolíneas argentinas. Algunos opositores sostienen de que debería sacarse de la lista de empresas que se pueden privatizar. La impresión es que el gobierno insiste en que en eso no hay posibilidades de dejar afuera Aerolíneas Argentinas del proceso privatizador. El otro punto, mucho más discutido, es el de las facultades delegadas. Es decir, la delegación de facultades del Parlamento al Poder Ejecutivo despierta también un debate, una discusión, qué tanto se puede delegar, por cuánto tiempo, etc. La otra discusión forma parte, creo yo, de las discusiones fiscales, del paquete fiscal, la reinstauración del impuesto a las ganancias. Y finalmente, un tema que sin lugar a duda merece discusión es el tema del régimen de incentivo para grandes inversiones y a su vez después el régimen de blanqueo de capitales. Pero bueno, veremos si finalmente cuando sale, lo que salga lo analizaremos punto por punto. Digamos, mientras tanto, que en realidad la situación fiscal, el gobierno logra mantener esta situación de cierta tranquilidad en el plano fiscal, el ancla fiscal, digamos. Con un hecho interesante, que es una buena noticia para las provincias, los números que se han conocido hasta ahora muestran que la coparticipación en mayo en realidad ha sido muy importante, es decir, ha crecido las transferencias de nación automáticas a las provincias, incluida Córdoba, por supuesto, en términos reales, estimando que la inflación de mayo fuera, por ejemplo, entre un 5 a un 6%. Esto además le permitiría al gobierno decir que sigue la tendencia descendente, pero cuidado. Inclusive Cavallo, en una nota que le hicieron, advierte de que hay que ver cómo se logra bajar y que no se amesete en un nivel todavía alto de inflación. Yo diría que hay que tener cierto cuidado con las proyecciones que muestran que la inflación desciende rápidamente como consecuencia de que como venimos de un proceso de alta inflación, hay muchos factores inerciales, mucha inercia inflacionaria que complejiza seguramente más el problema. Me gustaría terminar, Ricardo, diciendo una cosa que tiene que ver con el nivel de actividad y con las preocupaciones. Seguramente has visto en los medios una nota que le hicieron al presidente de Seara, que es una entidad muy importante, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, que nuclea más o menos 2/3, o un poco aproximadamente, sí, 60% de las exportaciones. Este dirigente, Gustavo Idígoras, ha dicho que ha tenido, en realidad, apoyado al gobierno de Milei, pero ha tenido expresiones muy negativas sobre el futuro de Argentina. Una de sus expresiones fue: vamos hacia el fracaso total de la industria. Incluso dice que tiene dudas si estamos a tiempo de cambiar.
y que vamos a volver para atrás y vamos a ser un país que va a tener exportaciones de trigo y maíz, pero que el complejo de soja no se está invirtiendo. Esta es realmente una declaración muy fuerte, creo que preocupante, y seguramente el gobierno atenderá a algunos de los reclamos que plantean, ¿no? Digamos, para terminar, en lo monetario el gobierno ha logrado reducir más del 50% los pasivos remunerados del Banco Central. Y la pregunta entonces cuando es, bueno, ¿cuándo vamos a salir del cepo? Insisto, creo que todavía nos falta bastante. Hay que consolidar la situación fiscal. En lo monetario, una buena parte de la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central es porque han dejado de ser deuda del Banco Central para ser deuda del Tesoro. Pero bueno, en realidad hay un camino por delante que implica que tiene que haber más refuerzo de divisas, mayor tranquilidad en materia de expectativas cambiarias y a su vez consolidada la cuestión fiscal. Si eso es así, el gobierno podrá empezar a pensar cómo se tiende a normalizar el mercado cambiario. Pero todavía falta para eso, creo yo, Ricardo. Te mando un abrazo y espero, bueno, el martes que viene seguramente nos pondremos en contacto nuevamente.